Bueno, buenas a todas, a todos. Seguimos con la cursada, seguimos en el inicio, ¿no? De Partería uno. Y quería tomarme este, este corto tiempo para hacer algunas aclaraciones. Durante la cursada van a ir recibiendo algunas guías, algunos apuntes, algunos trabajos prácticos, guías de estudio también. Pero lo importante que quería resaltar es que en, en un montón de tareas asistenciales que realiza la persona que está al cuidado de, de una gestación o al cuidado del desarrollo de un trabajo de parto o en la asistencia del parto, del posparto, posnacimiento, tiene que tener, más allá de ciertas guías de atención, de la evidencia científica, de recomendaciones que pueden ser consensos internacionales, que pueden ser recomendaciones normativas ministeriales de cada país. Es importante que quien esté brindando asistencia pueda desarrollar su propio criterio en base a la persona gestante o la persona de parto o de recién nacido, nacida, eh, que, que está recibiendo esa atención, ¿no? Yo les envié como una primera entrega como un modelo de atención de la Organización Mundial de la Salud sobre el embarazo, como unas líneas generales, ¿no? Cuando asisto familias, por un lado les comento que la Organización Mundial de la Salud recomienda como un buen abordaje de seguimiento y de atención a una gestación, a un embarazo, son 5 consultas prenatales. Una en el primer trimestre, una en el segundo trimestre y 3 consultas en el tercer trimestre, o sea, más o menos una por mes, por un lado. Por otro lado, por ejemplo, en Argentina, en el país en que nací, resido y ejerzo, el Ministerio de Salud recomienda consultas prenatales mensuales hasta las 28-32 semanas, luego cada 3 semanas hasta las 35, eh, después cada 2 semanas y después de las 37 semanas semanales. Bueno, ¿no? Como una generalidad. Después están las salvedades. Si la mujer entre una consulta prenatal y la otra empieza a desarrollar sintomatología de infección urinaria o sintomatología, por ejemplo, de una colestasis, ¿no? Una afección al hígado, dudas sobre la vitalidad del bebé, aparición de sangrado o de muchas contracciones en una gestacional pequeña, por ejemplo, ¿no? O pérdida de líquido, bueno, justifica que haya consultas por esas consultas, esas situaciones específicas, ¿no? Especiales que se sobreimpusieron, ¿no? Que aparecieron en ese transcurso. Entonces, mi intención es que ustedes vayan teniendo acceso a diferente tipo de normativas, incluso controversias, ¿no? En tal país se considera que la práctica de realizarle un examen vaginal a todas las mujeres de rutina al término del embarazo y despegarles las membranas para intentar inducir naturalmente el trabajo de parto es algo correcto. Para la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, no se justifica de rutina en una gestación saludable realizar, por ejemplo, la maniobra de Hamilton, que sería despegar las membranas, ¿no? Con esta intencionalidad de provocar el inicio
del trabajo de parto, con un método natural, pero de alguna manera es interferir en la fisiología o estimular, ¿no?, la fisiología en el caso de que fuera posible. Lo mismo vamos a ir trabajando con algunos estudios de screening o de tamizaje, ¿no? Estudios de rutina, como por ejemplo de diabetes gestacional, la prueba de tolerancia oral a la glucosa, la prueba de glucemia, el cultivo vaginal para estreptococo, las tomas de muestra de orina para cultivo urinario, de urocultivo, análisis de sangre, laboratorios más completos o menos completos en determinadas trimestres, edades gestacionales, una ecografía, 2 ecografías, una ecografía por trimestre, una sola en todo el embarazo, esa única ecografía en qué momento hacerla, entre las 20-24 semanas o 32-34 semanas, la utilidad, por qué algunos prefieren esa única ecografía hacerla a las 32-34 y otros prefieren hacerla a las 20-24. En algunos países no se hace ninguna ecografía, o por ejemplo las ecografías son entendidas como estudios diagnósticos y nunca informan, por ejemplo, el sexo del bebé o la ubicación de la placenta, ¿no? A menos que se trate de alguna condición específica o hubiera, por ejemplo, aparición de sangrado. Entonces, hay países, por ejemplo, donde en la ecografía le dedican bastante tiempo a la placenta, miden el grosor, el espesor, hay clasificaciones de grados de placenta y eso lo asocian con envejecimiento, y con este concepto de envejecimiento también asocian el buen funcionamiento de la placenta o un mal funcionamiento o un bebé más propenso a desarrollar retraso de crecimiento intrauterino, ¿no? Entonces, algunas de estas prácticas, o como por ejemplo el uso de tiras reactivas, ¿no? unos papelitos que en contacto con la orina y en determinado tiempo, a veces de 1 minuto, a veces de medio minuto, viran de color y hacen una reacción química y después se comparan esos papeles con esas gamas de colores, y según los colores entonces uno puede acercarse bastante hacia ahí sangre en orina, hacia ahí azúcar en orina, a ver si hay proteínas en orina y otros tantos, muchos más elementos, y entonces sospechar como por ejemplo el desarrollo de una hipertensión arterial, a veces anticiparse o con este resultado de estas tiras reactivas poder pedir orina recolectada en 24 horas y en esas 24 horas ver cómo filtran los riñones y ver aparición de proteínas, pero con mucha más exactitud, ¿no? Entonces también hay países donde a partir de las 20 semanas todas las mujeres o personas gestantes con capacidad gestante en lo que sería la visita prenatal se testean, se les da un vasito o un recipiente, orinan, se mide la proteinuria o estas tiras reactivas y es como de rutina, ¿no? O la controversia, por ejemplo, de pesar a las embarazadas o personas con capacidad gestante en cada una de las consultas, ¿no? Entonces hay prácticas y tareas donde ya la evidencia científica suspendió, digamos, dio de baja determinadas tareas, aunque en situaciones muy específicas sí de pronto el pesar a una mujer embarazada
puede tener importancia, pero ya no como una rutina, sino como un abordaje sobre la individualidad de esa persona y sobre la individualidad de esa gestación en particular, ¿no? Entonces la idea es que a lo largo de la cursada, más allá de tomar conocimiento y entender, y entender también que hay determinados estudios que son importantes en determinados momentos, porque es en esos precisos y exactos momentos gestacionales donde de pronto hay determinadas vísceras, determinados órganos anatómicos, ¿no? Sumado a las modificaciones gestacionales y a cómo el embarazo también genera picos hormonales y esos picos hormonales impactan en el funcionamiento de otros sistemas, ¿no? Entonces, desde la anatomofisiología hay circunstancias predisponentes, por ejemplo, a la infección urinaria, tanto por la modificación, ¿no? en la ubicación anatómica del aparato urinario, sumado a cambios hormonales que generan una mayor laxitud, ¿no? Como que determinadas conductos, cañerías, por decirlo de alguna manera, urinarias, estén más blandas las paredes de estas mangueras, digamos, entonces la orina pasa a estar más tiempo estancada, producto de estas hormonas que afectan esas paredes, que hacen que estén como más complacientes, y entonces se sobrecargan de orina, como que el arrastre urinario puede que se enlentezca un poco, y entonces las mujeres es más probable que desarrollen infección urinaria, por ejemplo, entre las 16 y las 24 semanas. Entonces, cuando uno también entiende la anatomofisiología o la anatomopatología de determinados signos y síntomas y hechos y eventualidades, ¿no? O circunstancias predisponentes, por ejemplo, a desarrollar cierta dificultad pancreática en la captación, ¿no? de azúcares sintetizando, por ejemplo, insulina, o a partir de las 20 semanas mayor predisposición a empezar a desarrollar hipertensión en el embarazo, o en el tercer trimestre otra predisposición a desarrollar hepatopatías, ¿no? Como desviaciones al funcionamiento hepático con plena normalidad. Entonces, cuando uno también puede identificar, conociendo, ¿no? los cambios anatómicos y fisiológicos, sobre todo hormonales, de crecimiento del bebé, por ejemplo, no sé, alrededor del cuarto mes de gestación, la mujer puede engordar quizás 500 gramos en una semana, ¿no? Y antes del cuarto mes, tal vez por las náuseas y los vómitos del embarazo, es probable que la mujer no aumente de peso y hasta baje varios kilos por los vómitos, los ascos y las náuseas, ¿no? Y de pronto engorda quizás 2 kilos en un mes, entre el cuarto y el quinto mes, porque ahí el bebé pega un crecimiento, ¿no? Se desarrolla grandemente con una marca, un crecimiento drástico, ¿no? Entonces uno lo interpreta como que ese aumento de peso materno tiene que ver con un crecimiento del bebé intraútero, ¿no? Y quizás después eso se enlentece y el aumento de peso pasa a ser de 200, 300 gramos por semana y no de medio kilo por semana. Entonces, cuando uno conoce más o menos los cambios gestacionales, también es más eficiente y eficaz en lo que serían las tareas de supervisión y de
ir verificando salud en la madre y el bebé, además de tener en cuenta, ¿no?, los antecedentes personales de la mujer, de otras gestaciones si las tuvo, de sus hijos, hijas, de sus parejas, de el linaje femenino de la familia, ¿no? Entonces, van a notar que van a ir recibiendo algunas guías sugeridas o se les va a dar algún trabajo práctico para que ustedes investiguen, este, busquen, ¿no?, sobre determinados estudios recomendados, y van a ver que en algunos países, por ejemplo, las pruebas para tamizar, ¿no?, filtrar, hacer un screening para buscar, por ejemplo, la mayor posibilidad o probabilidad de que desarrolle diabetes gestacional. Hay países donde, como en Argentina, se usa la prueba oral con 75 gramos de glucosa o con 50 gramos de glucosa, y en otros países no se usa tomando este brebaje, sino que le indican a la mujer que tome un desayuno hipercalórico y muy eh, como, como pesado, ¿no?, en alimentos este, como, no sé, confituras, comida de pastelería, muchas azúcares, ¿no?, que le exija al páncreas una carga excesiva de azúcar, y ver si con esta prueba de esfuerzo el páncreas responde y rápidamente libera una cantidad determinada de insulina para que capte semejante exceso, digamos, de azúcar en sangre, ¿no? Y hay países donde directamente esto no se hace de rutina y sí lo dejan como una posible herramienta en aquellas mujeres en las que de pronto una ecografía informa, refleja exceso de líquido amniótico que podría estar relacionado con la diabetes, o la mujer muestra como un excesivo aumento de peso, a pesar de que ella refiere o afirme que está comiendo fruta, verdura y no se excede con la comida, o que a la palpación el bebé se, se toca muy grande para la edad gestacional, o por la medición de la altura uterina, ¿no? Entonces, con una justa causa se pide el estudio. Hay otros países donde es de rutina para todas igual y no contemplan que ese estudio también puede afectar a las mujeres y generar un shock de azúcar que ese cuerpo tal vez nunca en la vida tendría, ¿no? Hay mujeres que no están acostumbradas a comer alimentos así tan pesados, ¿no? Y a veces algunas pueden perder el conocimiento, pueden tener algún accidente por la caída simplemente, o vomitar, por ejemplo, ¿no? Entonces hay países donde son como más conscientes y son más criteriosos en el no hacer estudios a todas porque sí, por igual, ¿no? También hay poblaciones donde, por ejemplo, en Europa, alrededor del Mediterráneo, es más características algún tipo de anemias. En América del Sur hay otro tipo de infecciones como la infección del Chagas o la toxoplasmosis a través de la ingesta de carne o de verduras que no están bien lavadas, o carnes no bien cocidas, ¿no? Entonces también hay que ver según qué población cómo uno ajusta ese seguimiento prenatal. Entonces esto era un poco como para aclarar eh, que muchos materiales, la intención es que ustedes puedan ampliar y que puedan contar con un marco y un encuadre que les dé, por un lado, cierta como confianza y seguridad de que están asistiendo a una persona o varias personas de una manera prudente, cuidadosa, ¿no? Cautelosa, y al mismo tiempo que tengan la capacidad también de ser flexibles y quizás, no sé, considerar que una gestante
no hace falta verla en un mes porque es una gestación de 5 semanas y quizás uno puede volver a citar a esa mujer dentro de 2 meses o de 2 meses y medio, dándole las pautas de alimentación, dándole las pautas de autocuidado, habiendo conversado de ventajas y desventajas, pros y contras, utilidad o inutilidad de realizarse determinados estudios como una ecografía muy precoz previa a las 20 semanas o determinados análisis de sangre o de orina, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que ver también en cada caso los antecedentes y también considerar la distancia de esa persona a una posta, a un centro sanitario o a la clínica de la partera o a la casa de la partera. Entonces también entender como en un contexto más grande todavía y estas guías que pueden parecer tan diferentes, al mismo tiempo también a veces permiten que uno pueda hacer como una combinación y adecuar esas diferentes recomendaciones a cada caso en particular que se está asistiendo. Bueno, vamos a seguir combinando otro tipo de soportes técnicos también a lo largo de la cursada, pero espero que con esta corta como explicación y sobre todo el poder transmitirles, ¿no? Cuál es también el propósito de la materia, que ustedes también puedan empezar como a discernir y a darse cuenta que no existen las ecuaciones rígidas, no decir, bueno, a todas las mujeres las tengo que ver una vez por mes o 5 veces en todo el embarazo. Tal vez haya una mujer que la vea 4 veces en todo el embarazo y eso alcance y esté bien, y quizás haya otra mujer que la tenga que ver 12 veces en el embarazo y quizás a la mujer la tenía que ver dentro de 4 semanas y la terminé viendo en 3 semanas porque se presentó una situación puntual que lo justificaba, ¿no? Entonces también poder desarrollar como cuidadores, cuidadoras, esa capacidad de poder discernir, ¿no? Cuando no tiene sentido hacer de más porque sí, y también a veces uno puede estar haciendo de menos porque en vez de observar a la persona que uno tiene enfrente o escuchar, se apega a un criterio, ¿no? Entonces es importante también poder conocer diferentes tipos de argumentos y diferentes tipos de justificaciones y, y eso adecuarlo a cada persona y a cada proceso, ¿no? que acompañemos. Bueno, espero que les haya aportado mi experiencia y seguimos por este medio.